comienzo. Muy bien, yo voy a avanzar unas ideas, a ofrecerles unas ideas en torno al tema de la escuela y muy en particular de la universidad, y unas ideas que tratan de hacer una indagación crítica de lo que es el concepto de enseñanza que cobra forma universitaria, y no solamente entre nosotros, sino la que se ha impuesto en el mundo. La tesis mía pues, es la de que esta es una concepción demoledora, que es una concepción que hace mucho daño en general al desarrollo espiritual, intelectual y social de los jóvenes, que es una verdadera trituradora, y que es una universidad, y en esto me apoyaría en Nietzsche, por ejemplo, que cumple paradójicamente un papel anticultural. Voy a agregar a desgranar bien los argumentos a favor de esa afirmación mía, pero antes necesito hacer un pequeño preámbulo, porque el hermanito de uno de los muchachos del CES, a quienes pues a todos los miembros del CES les doy mis agradecimientos, porque las ideas que uno termina pronunciando acá están muy cocinadas en los trabajos que hacemos. Un hermanito de uno de los muchachos del CES, un niño de 8 añitos, muy inteligente, muy inquieto, muy sensible, le dijo un día a le dijo, pero es que yo no entiendo, porque el profesor es profesor de la universidad y habla tan mal de la universidad. Entonces, cierto, la inquietud del niño tiene sentido aparente, porque pareciera una incoherencia que alguien que es profesor de la universidad venga a ofrecer una conferencia en la que el propósito es el demostrar lo terriblemente dañino que es el modelo universitario existente. Sin embargo, yo contestaría, para no detenerme mucho tiempo en ello, que esos son los gajes de la democracia. Es como, por ejemplo, por el hecho de que yo fuese colombiano, no pudiese tener entonces una posición crítica con la sociedad colombiana. Soy crítico con la universidad, no soy irresponsable con la universidad, que sería muy distinto. Soy crítico con la universidad y asumo una expresión de Stanislao, que la aprendí y la tomé como mía desde muy jovencito cuando comencé a ser profesor universitario, y es que hay que hacer de la escuela un campo de combate, es decir, hay que bregar a encontrar los orificios por donde uno puede implementar en los hechos aquello que uno defiende y que se vuelva a contravía de lo que es lo imperante y lo dominante en el modelo universitario. En ese sentido, digamos, lo que me respalda es la coherencia de que no hago lo que la universidad en general hace, pero no lo hago no por un prurito de diferenciarme, sino porque no me convence lo que hace la universidad y porque pienso, lo digo por tercera vez, que hace un efecto muy dañino en general en el proceso de formación de los jóvenes. Para yo iniciar las consideraciones que quiero adelantar, yo necesito algunos elementos de referencia básicos que me permita hacerme entender mejor en lo que voy a decir. Lo primero que yo quisiera decir es que, y va a ser muy así telegráfico este preámbulo, lo primero es que uno tiene que diferenciar, siempre tiene que tener presente que educación y escuela no son sinónimos, que la educación es una práctica formativa que se despliega en el seno de toda la sociedad y desde el vamos de la vida, que en ese sentido no está concentrada en el aparato escolar y que el aparato escolar es una institución conformada, por lo menos en el caso occidental, de manera ya consolidada desde el siglo XVII, así sus ancestros se remonten hacia el siglo XI. Pero obviamente la institución universitaria es una institución que a lo largo del tiempo ha tenido variaciones muy profundas, y lo que hoy tenemos como universidad y la práctica de relación con el conocimiento que hoy se instaura en la universidad es algo que solamente tiene vigencia prácticamente en el último siglo.
Lo segundo es que yo quisiera también, como el título dice, que la universidad no facilita lo que es sustancial quizás en la vida de cualquier hombre o mujer, por lo menos de los tiempos nuestros, poder reconocer un deseo propio y agenciar una vida en dirección a ese deseo y poder disponer de un pensamiento que sea también propio. Entonces yo quisiera decir así, grosso modo, también que cuando yo uso la palabra deseo, estoy aludiendo con ello a una experiencia que no es muy frecuente ni es muy común, que paradójicamente es a veces muy difícil de uno precisar y que se caracteriza por la inclinación decidida del ser de uno, otros podrían decir del sujeto, hacia un objeto. Un objeto en el mundo, llámese la verdad, llámese un hombre, llámese una mujer, etcétera, concita el empuje más decidido del ser de uno hacia dicho objeto, pero tiene la peculiaridad ese objeto de que tiende a permanecer y por consecuencia hacerlo permanecer a uno frente a él. En ese sentido, pues lo que quiero decir es que el deseo atañe a algo que es esencial para uno, que aflora en el lugar donde un objeto aparece en el mundo, que no es un objeto efímero, fugaz, es un objeto que tiene un poder de permanencia y que al permanecer lo hace permanecer a uno. De una manera muy simple yo podría decir que el deseo es aquello sin lo cual no me podría reconocer en lo que soy. Uno puede muchas cosas, por ejemplo, quererlas en la vida y perderlas, pero en lo esencial uno seguir siendo el mismo. Pero cuando un objeto fundamental se pierde, lo que entra en colapso en general es todo el ser que lo constituye a uno. En esa medida, pues, yo quiero hablar del deseo como una fuerza gravitacional fundamental del ser. Yo suelo decir que el deseo es una especie de eje que hace de conductor de aquel que sabe reconocerlo y tiene el atrevimiento de poder encauzar la vida en dirección suya. Esta es una sociedad que no propicia deseantes ni propicia que los seres humanos precisen qué es lo que desean. Pero bueno, ese sería un tema aparte, simplemente quería decir que lo tomo entonces como la inclinación que acoge al ser de uno hacia un objeto que permanece, objeto que opera como decisivo en la vida de uno y que afecta a todo el conjunto del ser de uno. Si ustedes quieren una imagen simple en la experiencia amorosa, el amor es un sentimiento dual que por un lado puede taponar el deseo en tanto genera el efecto de completud y donde hay completud no hay falta y donde no hay falta no hay deseo, pero al mismo tiempo que uno se enamore de alguien y no de cualquiera, tiene que ver con que ese ser encarna unas características específicas que hace que en cierta forma el ser de uno se disponga en relación al otro en una labor que puede ser de transformación profunda para el propio sujeto. Yo cuando hablo de pensar lo diferencio de razonar. El razonar es una de las consecuencias de nuestra condición humana en tanto seres del lenguaje y digámoslo todo el mundo razona, pero no todo el mundo piensa, porque pensar implica la capacidad y la fuerza con la cual un sujeto es capaz de hacer irrumpir un sentido nuevo allí donde no existía precedentemente. Es decir, es la operación por la cual el ser humano es capaz de configurar sentidos inéditos y no es fácil uno introducir un elemento nuevo de sentido y significación en la vida. Ahora, eso es distinto a decir que solamente piensan los genios. Yo sostengo que puede pensar cualquier ser humano, que el pensamiento es más una posición subjetiva, que a partir de un saber específico uno puede, por ejemplo, originar algo que tiende también a permanecer para uno. Eso es un pensamiento. Un pensamiento es una criatura que viene al mundo gestada por el sujeto, puede ser en diálogo con otro, y a partir de la cual experiencia el sujeto configura una idea
que le sirve de referencia y suele sostenerse. Y finalmente, me importa mucho también utilizar el término conversación, porque en esto estoy en la misma línea y fue casualidad de Alejandra, en donde si Alejandra, yo leí el artículo de Alejandra y realmente me gustó mucho. Alejandra lo que señala es que el capitalismo genera una ciudad antidiálogo, que el capitalismo, a diferencia de la polis griega, que es una ciudad montada sobre el diálogo, es decir, sobre la posibilidad de que las diferencias se articulen creativamente, la ciudad capitalista es una ciudad del monólogo, del aislamiento, de los individuos atomizados, etcétera, etcétera. Y en esa misma línea yo considero que el modelo escolar en el cual nosotros estamos hechos es un modelo antidiálogo. Y que paradójicamente la experiencia superior de la formación intelectual, espiritual y subjetiva de alguien pasa por la posibilidad de entrar en diálogo. Y allí donde no hay una puesta en diálogo y lo que se impone es más bien el monólogo, hay un efecto de atrofiamiento en el desarrollo del sujeto. Entonces, ¿yo qué entiendo por conversar? Conversar no es simplemente charlatanear, todo lo contrario. Conversar es una palabra ejercida y compartida por interlocutores a partir de un asunto que los concierne a los dos o a los tres, a los que estén, y ya sea un asunto del interés o del deseo, y que tiene como peculiaridad que abre sentidos nuevos. Cuando uno conversa, lo que tiene de maravilloso la palabra interlocutada con otro es que de pronto hace irrumpir sentidos imprevistos y produce significaciones inéditas. Por eso yo suelo decir que el conversar es el ámbito cotidiano del pensar, es decir, que los sujetos podemos pensar allí donde conversamos. Ahora, conversar es también una palabra venida a menos en esta sociedad. Bueno, dicho eso, así que necesitaba, como para poder ser más claro en mi desarrollo, yo quisiera también llamar la atención sobre lo siguiente. Nosotros vivimos una época y un tipo de sociedad caracterizados por lo que yo llamo una sobreinstitucionalización de la vida. Nunca antes en la humanidad las instituciones habían tenido tanto peso como para regimentar el conjunto de la vida de los individuos. Prácticamente no hay un solo lugarcito de la vida que no esté bajo la férula de alguna institución. Todo está tramitado institucionalmente y institucionalmente en forma oficial. Entonces, por ejemplo, el conocimiento. Quien quiere acceder al conocimiento tiene que avanzar por unos derroteros que están fiscalizados, regulados, reglados, vigilados, etcétera, por instancias, en este caso, por ejemplo, estatales, independientes si la universidad es pública o privada, eso es lo de menos, ambas están bajo el mismo régimen. Y esa institucionalización oficial define qué se enseña, cómo se enseña, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Y eso ha producido un efecto, en mi opinión, letal y que afecta gravemente a los jóvenes en particular, y es creer que esa maravilla de la existencia humana que se llama el conocimiento, que es una vía posible al pensamiento, aunque el conocimiento no necesariamente lleva al pensamiento. Yo voy a tratar de mostrar que la universidad tramita el conocimiento de espaldas al pensamiento para simplemente apuntar a la información y a la formación de un ser con habilidades y ductilidades para poderse emplear, y que ahí termina el misterio del conocimiento tal como lo tramita el mundo universitario bajo la égida capitalista, porque voy a tratar de mostrar también que la universidad es una sirvienta del sistema económico y hay una reducción terrible de la vida contemporánea, pero reducción a la cual la universidad le obedece, en donde parece ser que el imperio de la economía fuese el único horizonte en donde el ser humano tiene que desplegar sus facultades. Y en esa perspectiva, entonces, que se le destine al ser humano, por ejemplo, en formación a los jóvenes, que el sentido del conocimiento es únicamente la aplicación laboral del mismo, y que fuera del dominio laboral del conocimiento, este pierde sentido y valor. Esa sobreinstitucionalización
tiene un efecto, decía, en mi opinión, letal, y es que la gente termina creyendo que si no es a través de la institución oficial, está vedado el camino al conocimiento. Es decir, que la única forma seria y rigurosa de uno poder conocer algo tiene que ser bajo el esquema, el modelo, las metodologías y las lógicas que rigen la institución oficial universitaria. Entonces, por eso, esa posición asombrosa que tenemos hoy, y es de que el gran grueso de la juventud que se aplica a los estudios universitarios es completamente apática cuando los tiempos o los requerimientos no son los que la institución establece. Piénsese en una huelga. En una huelga la universidad queda completamente desarticulada, las bibliotecas quedan vacías. Habría que preguntarle, por ejemplo, a los jóvenes si formas tan elementales de institucionalización como, por ejemplo, la constitución de grupos de estudio es una práctica habitual de ellos. Y lo que uno se encuentra es que en general no, que en general lo que se llama conocimiento es lo que se puede procesar según los protocolos y las formas que la institución universitaria traza. Eso, en mi opinión, pues es necesario como sacudir un poco los espíritus y decirles, miren, el conocimiento no queda bajo la férula del modelo universitario. Es más, el modelo universitario aniquila la vitalidad del conocimiento. Una de las funciones que cumple la universidad en el mundo contemporáneo es coger los grandes saberes que tienen un poder crítico, cortarles las espuelas y volverlos unos saberes dóciles para la función simplemente erudita de los individuos. Bien, y tres anécdotas al paso rápidas que me sirven también de contexto para lo que voy a desarrollar. La primera, del mismo niño, del hermanito del muchacho del CES, que me contaba hace unos días una cosa que produce gracia y al mismo tiempo es muy diciente. Es un niño inteligente y el hermano conversa mucho con él. Y el niño se encanta mucho conversando. Los niños, si se toman como inteligentes y como seres del lenguaje, se abren también a lo maravilloso de la vida, incluido, por ejemplo, el asombro del conocimiento. Entonces, que es un hermano mayor, que le lleva por ahí 12 años, un poco menos, 10 años quizás, suele tener un diálogo con el niño. Pues bien, un día el niño le dijo al papá y la mamá cuando lo llamaron para que se alistara para irse a la escuela, el niño Orondo contestó, no, yo no voy a ir a la escuela ya, porque yo me he dado cuenta que uno aprende más conversando. Cierto, eso produce como alarma, como un niño, ¿no? Un niño tendría que aceptar que se aprende es bajo el modelo de alguien que diserta, el que copia y que hace las tareas, etc. Y acá que este niño descubre, y es algo muy original en él, que la fiesta del conocimiento puede aprender, por ejemplo, en la conversación, en este caso con su hermano. Eso en un niño. Segunda anécdota. Yo le preguntaba a mis alumnos y alumnas hace un tiempecito, hace como un semestre, yo les decía, muchachos, muchachas, ustedes han escrito. Y buena parte me dijeron, sí, yo escribía, profe. ¿Qué escribías? Escribía, en el bachillerato escribía cuentecitos, poesía. Y ahora, no, ahora no, profe, ahora ya no. La universidad no deja. Y yo creo que si uno hace una deducción elemental, tendría que decirse, vaya extrañeza. La institución que se considera el sumum de la cultura y de la formación es la institución que al mismo tiempo va expulsando o destituyendo de una práctica como por ejemplo la escritural a los jóvenes que a los 14, 15 años tienen todavía el ímpetu de inventarse un poema, así sea malo, o un cuento, así sea malo. Es extraño, habría que preguntarse entonces qué es lo que hace la universidad que va deflacionando el deseo y el ánimo del joven, por ejemplo, para establecer algo que pudiera llamar de su propia producción. Y la tercera anécdota ya de alguien también joven en ese momento es la famosa anécdota de Estanislao Zuleta cuando él
se retira un día del colegio donde él estudiaba, del Liceo Antioqueño, que era el liceo de la Universidad de Antioquia, y cuando pues tras la alarma del rector y etcétera, la mamá va a la habitación de Estanislao y le dice, ¿cómo así que usted viniste del colegio? Y entonces le dijo, sí. Estanislao tiene en ese momento 15 años, y entonces cuando la mamá, doña Margarita, le pregunta, ¿y por qué? Él le contesta, es que allá no dejan estudiar. Y yo digo que ese es un emblema de la vida de Estanislao Zuleta. En la institución en general no dejan estudiar. Si estudiar quiere decir abrirse a la aventura del pensamiento. Si estudiar quiere decir instruirse para adquirir habilidades, para hacer entrenamientos, entonces sí. Pero la universidad en ese sentido no es un ámbito para el pensamiento, ni es un ámbito para que el joven pueda reconocer su deseo propio, es decir, la marca que le puede forjar un destino si sabe asumirla y sabe encauzar su vida en esa dirección. Bien, en la sociedad en que nosotros vivimos, uno oye, por ejemplo, a los políticos en campaña, y hay uno pues que ha hecho de la educación bandera, y él vive diciendo que hay que educar, y que hay que educar, y que hay que educar. Uno tendría que preguntarle, no diga tanto educar, diga qué educación, educar en qué, educar por qué, educar para qué, educar cómo. Es decir, delinéeme bien cuál es la propuesta formativa que usted dice, no diga en genérico vamos a educar, porque esta es una sociedad mucho más educada que hace 50 años y no necesariamente esta sociedad ha mejorado porque hoy tenga más profesionales. Yo no he podido encontrar el dato de cuántos profesionales tiene Colombia, pero lo que sí encontré es que entre el año 2001 y el año 2014 había en Colombia 3.700.000 profesionales, gente graduada. Eso ostensiblemente es mucho más que los profesionales que existían en los años 50, 60 del siglo pasado. Si fuese cierto aquello de que educar en el sentido de diplomar favorece a la sociedad, tendríamos una sociedad, yo no sé cuántas veces, de mucho mejor lograda y establecida que la que teníamos a mediados del siglo XX. Pero no parece, viendo uno el panorama de este país, que propiamente estemos andando por dominios muy halagüeños y muy esperanzadores. Además, esto es como una cosa medio paradójica. Yo le decía a algunos jóvenes dirigentes del movimiento estudiantil pasado que está bien, hay que reclamarle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones presupuestarias con la educación pública, pero por favor que también nos planteemos si es dinero para seguir haciendo lo mismo. Porque si es para seguir haciendo lo mismo, lo que se va a producir es lo mismo que está produciendo. Esa paradoja de que hay que combatir contra los profesionales de la universidad para que, por ejemplo, le asignen más presupuesto a la universidad. Porque hasta donde yo tengo entendido, el ministro Carrasquilla y todos los demás no son unos analfabetos, sino que son hijos de las universidades y además algunos de ellos con los doctorados más prestigiosos de las universidades del mundo. Entonces hay algo que no parece conciliar muy fácil con aquella mitología de que si la gente se educa, se profesionaliza, entonces el mundo corre hacia auroras mucho mejores. Entre otras que a nivel del individuo tampoco, porque a la gente la alicentaban con aquello de que estudie mi hijo para que sea alguien en la vida, que ya eso traía un veneno. Ser alguien en la vida era ser importante era tener una buena capacidad adquisitiva. Y eso, digamos, lo que en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, por ahí entre 1940 más bien y 1980, era cierto lo de la pasarela social, es decir, que si uno se matriculaba en la universidad y se aplicaba a un estudio profesional, luego había unas mejores condiciones salariales y laborales que lo aguardaban a uno. Y por eso el estudio universitario se fomentaba como una pasarela social, era una forma del ascenso social. Hoy sabemos que eso no es así. El salario profesional medio en Colombia es 1.800.000 pesos y tiende a bajar porque el conjunto de oferta de fuerza de trabajo calificada que están haciendo las universidades supera con mucho la demanda del aparato laboral establecido. Entonces, por una simple lógica de mercado, oferta-consumo,
La tendencia es a que al tener mucho más ofertantes que plazas laborales, pues la presión de los ofertantes tiende a bajar eso. Bien. Ahora, yo mientras venía pensaba si hago esta conferencia arrancando de lo que yo considero que debería ser una educación que realmente tratara de que un muchacho, una muchacha desarrollara esas dos potencias de la vida que se llaman el deseo propio y el pensamiento propio. O si más bien hace una radiografía de lo actual para mostrar cómo en lo actual es imposible que pelechen el deseo y el pensamiento. Finalmente opté por lo segundo y voy a gastarme unos minutos, ojalá sean los menos, en tratar de casi que de traducir verbalmente lo que ustedes experimentan. Veo aquí muchos jóvenes o quienes han experimentado su formación universitaria. Mire, vamos a hacer simplemente esa radiografía de la universidad, de lo que pasa en la universidad. Siempre contra el horizonte del deseo y el pensamiento propios. Ese es para mí un principio. Yo suelo defender ante mis estudiantes y los jóvenes del CES que tal vez hay tres bastiones de la existencia de uno. Hacerse cargo de su deseo, no ceder en cuanto al deseo propio. Darle curso al pensamiento con todo lo que tiene de transgresor el pensamiento. Deseo y pensamiento son fuerzas transgresoras. Y conjugar deseo y pensamiento con el ejercicio de la libertad y la autonomía. Yo creo que en eso se juega, pues por lo menos, un ideal de vida. Ser libre y autónomo, disponer de un pensamiento propio y acometer la vida desde el deseo propio. Aquella famosa frase de Lacan, forjar una ética que rece, no ceder en cuanto al deseo propio. Esta es una sociedad que le dice a los jóvenes: acobárdese, abandone su deseo, abdique su deseo, margínese si se sostiene en el deseo o adáptese. Y hay otras alternativas. Ahora, veamos cómo es el proceso, porque este proceso está empatado, esto no tiene nada de original, lo que voy a decir está empatado con la familia. Es que la familia ya monta los ideales, traza las líneas y la escuela después recoge esos muchachos, esas muchachas y simplemente los pule dentro del envión que ya la familia ha hecho. ¿Cómo elige una carrera un muchacho y una muchacha? Y yo pues aquí sí me autorizo en hablar como profesor de muchísimos años y de estar permanentemente hablando con jóvenes que me testimonian sus dudas, angustias, incertidumbres, miedos, etcétera. Porque ¿cómo elige una carrera un muchacho, una muchacha a los 15, 16 años? Intuitivamente. Porque claro, la educación familiar nunca ha sido una educación donde el diálogo haya contribuido a que un joven vaya precisando paulatinamente esa inclinación ontológica que se llama su deseo. Entonces un muchacho, una muchacha elige la carrera de la manera más fortuita, más azarosa. Generalmente es un interés, no, lo que pasa es que ingeniería mecánica es como una carrera que me suena. Medicina, ¿por qué se aglomeran en medicina? No me vengan a decir que porque han reconocido un deseo atravesando el cuerpo propio y que lo quieren. No, es porque eso ha tenido un rótulo social de prestigio y otrora tenía también la gabela de que ofrecía algunas condiciones económicas. Es muy intuitivo, es que mi papá me dijo, es que mi tío hizo esa carrera, es que me sonó. Y ojo jóvenes, y bueno, y los que no somos jóvenes, toman una decisión que va a marcar un destino larguísimo desde unas condiciones de decisión absolutamente inmaduras. Porque además los adultos estamos borrados, porque además en los colegios se confunde
el deseo de un sujeto con sus capacidades o con sus habilidades. Entonces, si soy bueno para matemáticas, debería en el colegio, pues porque saco buenas notas en el bachillerato, debería entonces optar por una carrera matemática, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero decir, tampoco voy a alargarme en ese punto, es que el arranque en general está envenenado. Y de ahí en adelante le esperan al joven 3 caminos posibles. O se adapta con cierta resignación y dice, bueno, ya tiré la carta, entonces juego aquí esto. O se deja ganar del tedio y entonces se va inercialmente cumpliendo eso a saltamontes, bregando a pasar materias, etcétera. O se aplica ya como una especie de voluntad, bueno, puesto en esto, me aplicaré a ello. Yo con esto no estoy diciendo que no haya elecciones de deseo muy precisas, pero yo sí creo, si soy sincero, que son las menos que las más. Yo creo que la mayoría de los jóvenes elige unas carreras bajo una incertidumbre inmensa, pero es porque no han recibido una educación desde la familia, en el colegio, porque es que los profesores nos hemos borrado para conversar con los jóvenes, entonces los jóvenes levantan un poco a la buena de Dios intuitivamente y bajo un mundo que les oferta formas de consumo y que les aprestigia cosas, las elecciones que hacen no suelen pasar propiamente por lo más decisivo de sí mismos. Es decir, hay una educación que ni desde la familia, ni desde la escuela primaria, ni desde la secundaria, y tampoco en la universitaria ayuda a precisar en un joven qué desea. Entonces un joven de alguna forma decide algo tan grave como un destino, todos los días me levantaré para hacer tal cosa, desde unas bases de verdad muy inciertas. Bien, ahora estamos en la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué es lo que todos los días, y en la Universidad Nacional, en la de Antioquia, en Cambridge, en Harvard, en todas, porque en esto el modelo es universal? ¿Qué pasa? Que se dice, ustedes han venido a formarse, y formarse quiere decir, en su acepción pues más elemental, tratar de configurar una forma para uno desplegar la vida. Entonces, listo, empecemos a mirar la universidad, cómo opera a toda hora, con contadísimas excepciones. El conocimiento, que es lo que supuestamente le da soporte y razón de ser a la universidad, tiene en la universidad un tratamiento muy particular, tanto espacialmente como temporalmente. Y voy a describirlo y a mostrar que eso es contradictorio con las relaciones con el conocimiento en términos espaciotemporales que tiene un sujeto que reconoce un deseo propio. Voy a explicarme, que sé que lo dije un poco confuso. Un salón de clase es el ámbito que reina en la universidad. Llámelo un auditorio gigantesco o un salón de clase. Ese es el ámbito, el lugar por excelencia del mundo universitario. No son los espacios de debate. Por ejemplo, la Universidad Nacional no ha podido nunca concebir espacios abiertos donde se pueda encontrar masivamente la gente para que discuta. No, son los salones de clase. Ahora, un muchacho llega al salón de clase sin preguntas esenciales, llega ahí y se sienta en esa silla y espera que le vengan. No es que él va a la busca de algo, porque como no le han enseñado a develar qué es lo que desea y qué preguntas gravitacionales marcan su ser, entonces el joven llega y se presta. Y al lado de él hay 40, 50, porque esto es muy, muy diciente, porque muestra de entrada que es una lógica anticonversacional. Uno no puede conversar, por ejemplo, en un auditorio así. Por eso esto es un asunto esporádico. Ustedes son un auditorio efímero. Y nos encontramos 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos y nos desvanecemos. Pero si yo voy a permanecer durante un lapso de tiempo con la gente,
Entonces ya el hecho de estar ante una masa constante no permite ninguna conversación. Y adelanto que lo que pasa es que yo trataré de contraponer al modelo universitario una práctica educativa que haga del acto de conversar, la experiencia fundamental de la formación de un joven. Un joven tiene que, y los profesores tendríamos que forjar jóvenes conversadores. Porque la conversación y no el dictar clase, que además el término es bien diciente, dictar clase, es lo que permitiría que un joven empiece a aflorar lo propio de sí y a ponerlo en juego. Entonces tengo un salón masivo, porque para mí más de 20 pues es una masa. Bueno, si ya conversar con 20 es difícil, 30, 40, 50. Claro. Si me oyen, por ejemplo, los funcionarios de la universidad o muchos colegas dirán, pero Carlos, vos sí, eso es como muy ingenuo, pues es que hoy ya no es posible, vos no concebís las sociedades masivas en que estamos. Y yo digo, el problema no es de dinero, el problema es de cuáles son las asignaciones que se le dan, en este caso al rubro educativo, y cuál es el tipo de calidad efectiva de formación y de importancia efectiva que se le asigna al proceso formativo de cada joven uno por uno. Porque en términos de la vida uno no es masa. Bueno, entonces estamos en el salón 40 que están esperando ahí. Han entrado, han tomado asiento, no se conocen. Es muy probable que 4 meses después, cuando termina esa cosa nada ingenua que se llama periodo lectivo semestral, tampoco se conozcan mayormente. Yo suelo decir, tienen enfrente la espalda de los compañeros o a los costados los hombros de los compañeros. Eventualmente, si se los cruzan por ahí, recordarán vagamente ese rostro. Pero en general son 40 desconocidos. De pronto prende la amistad entre 2 o 3, pero el grueso y la práctica a lo largo del semestre no permite, por ejemplo, que se articulen vínculos. Entonces llega alguien que ocupa un lugar distinto en el salón, el profesor. Y yo les invito a que piensen en la configuración espacial de los salones. Eso no hay nada ingenuo en la configuración. Por ejemplo, este auditorio tiene un centro de atención en mí. Y el dueño de la palabra aquí soy yo. Y yo puedo ejercer, por ejemplo, lo que yo pienso, pero en este momento alguno o alguna de ustedes puede tener una discrepancia con respecto a mí, pero él la tiene que guardar. Entonces, hay una indiferenciación. El profesor además llega y ahí tiene 40. 4 meses después se puede ir sin saber cómo se llama este o aquella. De pronto uno u otro que porque intervenían más, terminan recordándolos, pero no más. Eso es muy grave, porque eso lo que indica es que los puntos de referencia decisivos de uno, yo suelo decir, uno es un rostro, uno es un nombre y uno es una palabra. Uno no es, ¿usted qué piensa? Uno no es como el compañero dijo. Uno es Carlos Mario, uno es Miguel Ángel, uno es Pedro, etc. Son individuos aislados. Es una versión de la ciudad. Son muchedumbres de gente aislada. La suerte en que está cada uno es totalmente indiferente a los demás. Por eso no hace comunidad. No hay nada más insolidario que la configuración espacial de un salón de clase. Y todo el régimen de formación conduce a eso. Es decir, si vos ganas esa materia y el otro que estaba ya sentado junto a vos a lo largo del semestre la perdió, eso no te afecta a vos en nada. Ni al otro lo afecta que vos hayas ganado la materia. Es un invento de apiñar la gente para que la gente, sin embargo, no tenga que ver unos con otros y sobre todo no se constituya eso que se llama una comunidad, porque en una comunidad los logros de uno son los logros de todos y los fracasos de uno son los fracasos de todos. No, porque además el modelo, bien acorde con la concepción burguesa de la exaltación del individuo
como pieza aislada, el modelo es inmensamente competitivo. Entonces, la universidad lo que va trasuntando, muchas veces de forma insensible, es una competición entre los propios estudiantes y la universidad pone los señuelos. Entonces le dice matrícula de honor. Y entonces la gran tarea, y ahorita voy a vincular esto con los procedimientos formativos, que por eso yo digo que son perversos y finalmente terminan liquidando la vitalidad espiritual de los jóvenes en general. Entonces son individuos aislados e insolidarios. Si uno no volvió, nadie supo por qué no volvió. Si uno enfermó, nadie supo ni por qué se enfermó. Y eso es muy curioso, nos juntamos, pero al mismo tiempo nos aislamos. Yo siempre traigo a colación la frase de Kafka de que uno puede estar piel con otro y entre los dos haber un abismo de desconocimiento. Y hay alguien que está en el foco de la palabra y de la atención, el profesor. El profesor está ahí, habla, diserta, ante un auditorio en general mudo. Roto de vez en cuando por alguien. Profesor, vuelve y explica por favor ese paso. Eventualmente, pero en general mudo. Y miren esto, la cola que trae. Se ha terminado creyendo que un buen profesor es alguien que sabe mucho. Y hay que plantear claramente, el saber es una obligación del profesor, no es una virtud. Que tenga algo que ofrecer es lo que le obliga, pero no es la virtud. Pero es que enseñar no es saber uno mucho. Por eso, ¿quién es el actor protagónico en un salón? ¿Quién debería serlo? El estudiante. Es decir, la riqueza formativa que un profesor pudiese implementar es la transmisión efectiva sobre el joven y la apropiación por parte del joven para hacer él, por su propia cuenta, las cosas que a bien tenga con el conocimiento. Pero esto está todo invertido. Entonces, por eso el proscenio del salón se vuelve como una pasarela donde yo saco a relucir las plumas y lo vistoso de mi plumaje, la erudición que tengo, todo lo que sé. Y entonces uno no es infrecuente que escuche por ahí en las cafeterías, ese tipo sabe mucho. Y sabe mucho quiere decir, yo voy y me siento, porque como lo que yo tengo que hacer es prestar dócilmente mi atención, entonces el otro me suelta una catarata de sabiduría que tiene y yo quedo estupefacto ante eso, muchas veces intimidado con semejante sabiduría y santas Pascuas. Y no, yo tuve clase con ese tipo es una cosa pues miedosa todo lo que sabe. ¿Me entienden? Y ahí ya hay un veneno. El tema central de un salón de clase, el acto protagónico del salón de clase deberían ser los jóvenes. El papel del profesor es fundamental, pero es un papel en donde el profesor se tiene que deponer del lugar de imprescindible para permitir que la circulación del saber propicie la intervención de los jóvenes. Yo repito mucho una frase de Nietzsche que la voy a volver a repetir acá. Dice Nietzsche, después de 20 años de estar sentados en los bancos estudiantiles, el único sentido que ha desarrollado un joven es el sentido del oído. Oye, que da miedo. Ahí en el artículo mío yo traigo una cita larga de Nietzsche, donde Nietzsche dice, hay un señor que es lengua, y no más que lengua, no tiene orejas, porque además no oye al auditorio. Los auditorios en un salón no se deberían escuchar únicamente por la intervención, aunque hay que propiciar las intervenciones, cualificar las intervenciones. Voy a decirlo de manera simple, hay que enseñarle a conversar a los jóvenes. Es que nada en la vida cae de suyo. Y si los jóvenes dilapidan la palabra es porque los viejos no nos hemos puesto en la tarea de que los jóvenes puedan apropiar la palabra como un bien fundamental de la vida que en interlocución con otro hace saltar chispas de cosas interesantes, etcétera. Yo aquí tengo en el auditorio algunos alumnos míos de este momento que no me desdirán en lo que voy a afirmar.
Yo, por ejemplo, me amaño muchísimo en mis clases, pero muchísimo. Y me amaño muchísimo en mis clases porque aprendo muchísimo, y no lo digo demagógicamente. Yo soy viejo, yo podría ser el abuelito de ellos, yo sé más de esas cosas, pues porque si no hubiese perdido mi vida tantos años, no había ni de remotamente nacido y yo ya estaba trabajando cosas que estoy, pero conversamos. Y cuando un joven, y los que están aquí pueden dar testimonio que es así, toman en serio la cosa, leen en serio y nos disponemos no a exposiciones magistrales exclusivas de alguien, sino a conversar, a mí no me alcanza el tiempo y me vuela una clase de todo lo que yo alcanzo a oír en estos muchachos y muchachas, porque ellos gozan de inteligencia, porque ellos gozan de sensibilidad y cuando han facultado su palabra con el estudio, tienen algo que decir. Y si uno oye, independiente de los años que tenga el otro, porque si no entonces el diálogo únicamente sería entre pares, que esa es la tontería que el mundo académico promueve. No, lo que pasa es que yo soy doctor y yo no hablo y no con doctores. Y entonces, no, y vos das clase en pregrado, pues no estás como muy rebajadito, porque subite a los doctores, etcétera. Y yo digo, si eso fuese así, no habríamos tenido jamás los diálogos de Platón. Es que uno puede conversar con cualquier ser humano. El tema es saber escuchar al otro ser humano. Y saber enseñar en el fondo no es sino abrirle horizontes, por ejemplo, al joven para que vaya cualificando y potenciando su palabra. Yo tuve un inconveniente hace unos días y no pude ir a clase. Una enfermedad así, nada grave, pero que me impidió ir a clase. Los estudiantes míos hicieron la clase, ellos. Y cuando yo volví, a los 2 días, ellos me habían contado que lo habían hecho. ¿Cómo les fue? Muy bien, profe. O sea, sí, muy bueno que estés aquí. Incluso así me lo escribió alguien. Bueno que estés aquí. Pero que no estés aquí no quiere decir que no podemos sostener el encanto que hemos construido de aprecio, de afecto, de diversidad de intervenciones. Entonces vuelvo al salón de clase en la universidad. Hay alguien en el foco de la palabra, solito, él. Habla y habla, lengua, sin orejas, y el otro es oreja sin lengua. Puestos ahí en masa, indiferentes uno a otro, ignorantes el uno del otro, silenciosos, sin rostro, sin reconocimiento, sin nombre. Vea, esto podrá parecerles como muy carpinteril, pero, por ejemplo, para mí es imposible que uno converse si no está mirando al otro cara a cara. Uno podrá hacer una conversación, no sé, telefónica, etcétera, pero estoy hablando de la conversación que implica la presencia de un otro que yo no lo puedo tener sesgado, sino un cara a cara. Y todos tenemos un nombre con el cual identificarnos, etcétera, etcétera. Entonces, palabra unidireccional de alguien que luce su mucho o poco saber, entre otros que son competitivos. Es que lo que yo digo es tan elemental que yo a veces me sorprendo. Y ojo que esto no me vengan a decir que es una cosa de los saberes humanos, que es que ahí sí, como la gente conversa. Yo estudié matemáticas y la matemática se puede estudiar conversando. Es que ¿quién dijo que el otro le tiene que hacer a uno un dictado de 1:30 o de 2 horas? Claro, si estamos en muchedumbre, imposible, el pobre no puede sino dictar. Pero si vos tenés un grupo menor de estudiantes y te apoyas en su inteligencia y en su responsabilidad para trabajar, lo que vos tenés es ahí alguien que trae consigo problemas, elucidaciones propias, soluciones, es lo mismo.
Yo sostengo que la explicación de un teorema es exactamente el mismo tenor que como habría que explicar, por ejemplo, no sé, la Revolución Francesa o trabajar, por ejemplo, a Dostoyevsky, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que busca la universidad con ese dispositivo espacial? Que además, fíjense, no acá ese, sino ahí. Y de pronto la biblioteca o el computador para hacer las tareas. Pregúntense, ¿por qué cuando la universidad termina el periodo lectivo, los 30 de noviembre, cuando los calendarios son regulares, eso queda despoblado? Eso es muy extraño. Porque si hay un paro, eso queda despoblado. Uno tiene que hacerse esa pregunta, porque eso lo que señala es que el leitmotiv, la razón por la cual entonces se ponen en relación al conocimiento, no nace de una pasión, porque uno cuando tiene una pasión no la suspende. Yo he dicho muchas veces en este auditorio, si vos amas a alguien, no lo amas hasta el 30 de noviembre, porque es que ahí salimos a vacaciones, eso va con uno. Va de día, va de noche, va en todas partes. Entonces, si vos tenés un amor al conocimiento, un amor que es una expresión de un deseo por el conocimiento, eso tiene una temporalidad que desborda completamente la temporalidad burocrático-administrativa de la universidad. Ahora, que un joven se acople únicamente a eso ya es muy diciente. Y tengo que pasar, porque el tiempo siempre es más veloz de lo que uno quisiera, a un problema correlativo a la espacialidad del conocimiento universitario, que es lamentable. Jóvenes, y yo lo digo con todo el afecto del mundo, no hay un lugar de charlatanería mayor, de la palabra humana perdida, dilapidada, que por ejemplo las cafeterías universitarias. En las cafeterías universitarias no se habla nada. Pues uno se sienta a almorzar y oye un rum rum de cosas donde pareciera ser, y ojo que es gente querida, que se aprecia, pues no saben qué hacer con la palabra y entonces no les queda sino o el chiste o el rumor último que está circulando. Como si la palabra no fuera capaz de hacer una fiesta, por ejemplo en la conversación. Como si uno no pudiera encontrar una forma de fascinación en el acto de conversar. Entonces es una espacialidad bastante problemática. Ahora, pasemos rápidamente a la temporalidad del conocimiento como lo tramita la universidad. Todo esto lo encontrarán más desarrollado pues en el articulito mío. Temporalidad. La temporalidad es lo más absurdo que yo haya conocido. Claro, porque como no consulta con el sujeto, es decir, no consulta con la singularidad del joven, porque a ellos llegan y los meten en bloque, y apenas acaba el semestre van en bloque para otro curso, en un camino que ya está trazado de antemano. Eso lo llaman currículo, que lo trazaron unos señores que concibieron la cosa, y eso no pasa por qué preguntas han prendido en un joven en ese lapso donde estaba, por ejemplo, trabajando un problema. Y a partir de esas preguntas, un joven que sepa escuchar sus preguntas, ¿qué sendas empieza entonces a orientar? Es decir, es una educación que masifica y que enseña a un joven a qué es lo que tienes que apropiar información y no darle lugar, por ejemplo, a un preguntar que le implicara trazar una senda propia de él. Y eso es lo que pasa con el tiempo. Comenzamos 1 de agosto. Voy a poner un ejemplo con un curso actual mío, Dostoyevsky. Comenzamos 1 de febrero, Dostoyevsky. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de mayo. Bueno, vamos a hablar de las cosas seriamente. Nada serio y grande se puede estudiar en ese lapso, nada. Es imposible que le digas a los muchachos, a las muchachas, vamos a trabajar los Karamazov, vamos a trabajar el idiota. A no ser que le digas, le hace 150 páginas para mañana, que eso pues es el absurdo pedagógico. Claro, porque es que a los jóvenes, es que ser joven es ser un aprendiz y eso no tiene que ser vergonzoso. Y no hay que creerse el cuento que es que uno ya está hecho. No está hecho uno viejo para estar uno a los 18, 20 años. A los jóvenes hay que enseñarles a leer.
Es que leer acaso es resbalar los ojos con un poder alfabético sobre una página. Leer es un trabajo de interpretación y no se le puede decir a un joven léase 40 páginas para mañana o para pasado mañana, eso es un absurdo, eso es decirle infórmese. Si a mí me dice en mi juventud alguien, léase para mañana de Ana Karenina las 150 primeras páginas y yo soy dócil, paso los ojos por esas 150 páginas y le cuento al otro qué pasó con esa señora. Pero que me digan que la pensé, ¿es que uno acaso piensa la carrera? Es que la lectura es un trabajo de profundización. Si no hay profundización, no hay puesta en juego del sujeto y posibilidad de que el sujeto dé lugar a una singularidad suya en la producción, por ejemplo, del pensamiento. Entonces, la temporalidad es una temporalidad, primero por calendarios ajenos. Los calendarios los trazan unos señores que llaman funcionarios, que han diseñado en las respectivas facultades, en lo administrativo de cuándo a cuándo va, cuándo matrícula, cuándo tal cosa. Ahí yo insisto, y de verdad, si estoy equivocado, agradecería que me saquen del error. Ahí no se puede estudiar nada seriamente. No hay un lugar donde se haya estudiado peor, por ejemplo, a Marx, que en la universidad. Es imposible. Es imposible una lectura seria del Capital. Una lectura informativa y de tercera mano, seguro, pero una lectura meticulosa, prolija, detenida, detallada, reflexiva. Eso exige una temporalidad que no es la temporalidad de 4 infelices meses. Ahí no se puede sino volcar informativamente algo. Entonces llega un profesor que yo no sé cuándo leyó el Capital, según él, que además hay que sospechar muchas veces de quienes critican y habría que preguntarle los fundamentos de su crítica, y cuenta. Y entonces el saber, la universidad se va volviendo un lugar de circulación rumorosa del saber. Y la gente se va posicionando. Esto es muy común, por ejemplo, en las facultades de ciencias humanas, que parecen como partidos de fútbol. Entonces yo soy hincha de Deleuze y no me mencionen a Freud. ¿Qué conoces de Freud? Nada. Pero ese señor, y entonces traigo 2 supercherías que por ahí me transmitieron, que ese señor es pansexualista, que ese señor no ves la sexualidad sino en todas partes. ¿Me entiende? Y profesores que transmiten en una posición ética bastante discutible sus prejuicios a los estudiantes. A los estudiantes habría que decirles, muchachos, muchachas, de lo que uno no sabe, se queda calladito y dice, voy a estudiarlo. Ese señor Marx me han dicho que es el demonio. Bueno, voy a estudiar ese demonio, porque ese demonio escribió ese texto hace 150 años y alguna cosa tendrá que tener ese texto, que grandes inteligencias de la humanidad le siguen dando vueltas a eso. En la universidad no se puede estudiar nada serio, detenido y profundo. Ni en carreras, ni en doctorados. Y por eso los grandes acontecimientos del conocimiento nunca han pasado por la universidad. Nunca. La universidad nunca ha sido el meridiano de transformación epistemológica de la humanidad. Mire, esa gran revolución cultural que fue el Renacimiento. El Renacimiento no pasó en las universidades. El Renacimiento italiano, por ejemplo, eso pasó en los talleres. Leonardo da Vinci era considerado un analfabeta por los eruditos académicos de entonces. Es una temporalidad que impide pues estudiar lo grande, donde las rutas están trazadas. Un muchacho termina una materia. A mí me da eso mucho dolor, porque yo, por ejemplo, estoy terminando un semestre, uno se encariña con los muchachos, con las muchachas, y ya mira uno de calendario y ya vamos a llegar ahorita es que vamos a acabar el 12 de abril, entonces ya vamos a acabar. Y entonces el muchacho y la muchacha dice, bueno, profe, gracias. Y se va ¿para dónde? Para donde le dijeron que sigue. ¿Qué sigue? La próxima materia en la escalera. No es que ese Dostoyevsky prendió en él, abrió preguntas y con esas preguntas estableció un programa propio, se juntó con unos amigos y vamos a trabajar esto para poder llegar a la profundidad del detalle. No, simplemente cambia de registro y vamos para
para otra materia, porque además esa es la lógica universitaria. Jóvenes, ¿por qué estudian los estudiantes en la universidad? ¿Para qué? Para presentar exámenes. ¿Para qué presentan exámenes? Para ganar asignaturas. ¿Para qué ganan asignaturas? Para cubrir un currículum. ¿Para qué cubren un currículo? Para tener un diploma. ¿Para qué tienen un diploma? Para ir a trabajar. Y por eso el conocimiento no tiene misterio ni impacta, pero eso no es un problema de que es una juventud insensible, que es una juventud que está ganada por no sé qué superficialidades contemporáneas faladas. Eso tiene que ver con cómo enseñamos nosotros, cómo transmitimos, cómo somos capaces o no de llevar hasta un joven la buena nueva, por ejemplo, del conocimiento en sus formas más festivas. Yo no trabajo con estudiantes de ciencias humanas, yo trabajo con estudiantes de las más diversas carreras de la universidad. Y créanme que no hago una exageración. Hay que ver lo que les significa a estos muchachos y muchachas el descubrimiento de un amigo para siempre, por ejemplo, como Dostoyevsky, incluso aunque luego se tengan que separar de uno e irse por ahí a la incertidumbre de seguir eso que es el currículum. Calendarios ajenos, rutas trazadas, periodos burocráticos. Nadie puede decirle a uno cuándo terminó uno de leer, por ejemplo, El Capital, porque es que hay un tiempo lógico del conocimiento y no es el tiempo cronológico. Además, jóvenes, tenemos que ser más rebeldes. Esa idea, pues, de que si uno no está doctorado por la universidad, uno es un don nadie. Yo les pregunto, que a mí me digan qué universidad graduó a Aristóteles y que me pongan el doctor más doctor del mundo por encima de Aristóteles. ¿Qué universidad graduó a Marx en economía política? ¿Qué universidad graduó a Freud en la teoría del inconsciente? ¿Qué universidad graduó a Nietzsche en filosofía? No, yo no estoy diciendo que no estudien, lo que yo estoy diciendo hay que ser más rebeldes y no creer que la forma en que la universidad tramita la transmisión del saber es la única forma. Y hay que tener, en mi opinión, ojos alertas contra los daños que la universidad instaura, el modelo universitario imperante. Avanzo rápidamente. Otro asunto que es de muy largo calado y uno tendría que tener mucho tiempo para plantearlo, pero es menester enunciarlo. Es una formación de especialistas. Y discúlpenme la sempiterna frase de Nietzsche, saber cada vez más de cada vez menos. Una cultura que le dice a uno que la vida de uno es aplicarse a un detallito e ignorar todo lo demás. Es una cultura que amputa inevitablemente al individuo. Porque miren, por ejemplo, un planteamiento de Nietzsche. Dice así Nietzsche: dicho estudioso, exclusivamente especialista, es semejante al obrero de una fábrica que durante toda su vida no hace otra cosa que determinado tornillo y determinado mango para determinado utensilio o determinada máquina, en lo que indudablemente llegará a tener increíble maestría. La fidelidad en los detalles se convierte en tema de ostentación y la falta de cultura fuera del campo de especialización se exhibe como señal de sobriedad, de seriedad diríamos nosotros hoy. Y yo sé que ahí mismo salta la liebre y me dicen: ah, ya te descubrimos, lo que vos estás tratando de promover es no al especialismo estrecho y así al enciclopedismo de me lo sé todo. No. Lo que pasa es que yo ahora no puedo desarrollar eso, pero en los cuadernos número 1, que eso lo encuentran ustedes en el sitio web de nosotros, yo escribí un texto largo donde intenté mostrar que es una falsa contradicción el especialismo y el universalismo y que es posible encontrar un elemento que articule el amor a un objeto con una tendencia
a que ese objeto se conecte universalmente con otros objetos. Y que todos los grandes pensadores no quedaron focalizados estrechamente sobre algo, sino que lo que amaban inmediatamente entraba en un radio de conexión con otros elementos. Y por eso yo le digo a la universidad, me vienen a decir, hombre, pero lo que pasa es que yo soy matemático, y entonces yo le digo, sí, hay un señor que se llama Bertrand Russell, que no vamos a poner en duda pues su capacidad matemática. Ahora, yo lo que veo es que Bertrand Russell era un hombre comprometido con la política, con la filosofía, y no porque era un saltarín. Y yo veo que el señor Albert Einstein, físico como el que más, está comprometido con la política, etcétera, etcétera. Y así hagan ustedes el paneo por cualquier campo del saber, y las grandes figuras de referencia son seres que sin perder el objeto de pasión que constituye su labor en el conocimiento, establecen inevitables conexiones con otros ámbitos del saber. Pero la universidad entonces forma a un joven, le dice, ¿sabe? Aplícate a saber cada vez más de cada vez menos. Hazte a una habilidad, desentiéndete de todo lo demás. Y yo les voy a decir una cosa también que seguramente ustedes habrán pensado. Vea, cuando uno dice ser humano, no es lo mismo que decir vaca. Una vaca es algo que está hecho y determinado. Los seres humanos somos una criatura, somos la única criatura de este planeta que por estar atravesados por el lenguaje, somos seres de las posibilidades. Es decir, nosotros no tenemos una historia escrita de antemano, forjamos una historia. Y yo les digo, ¿quién de ustedes es un ser simple, unilateral? Claro, vos querés ser, por ejemplo, un buen ingeniero de sistemas, una buena ingeniera forestal, muy bien. Pero de verdad, pregúntense, ustedes no son sino eso. Ahí se acaba la vida de ustedes. O sea, el conocimiento es un útil únicamente para que ustedes trabajen. Ustedes no son seres humanos y como seres humanos inmensamente complejos y diversos. ¿Acaso no aman? Y es que es tan sencillo el amor que eso no hay que estudiarlo. Si fuera tan sencillo, tendríamos una humanidad maravillosamente articulada en términos amatorios. Y yo lo que veo es que esto es un descalabro permanente. Que si hay una cosa en crisis es el concepto de pareja contemporáneo. Vos no tenés una sexualidad. Y eso es así tan evidente, eso pues es simplemente que esas penetraciones van y vienen y se acabó el misterio. Vos no tenés el sentimiento de la soledad. A vos no te acompaña la noción de la justicia. Vos no te planteás, por ejemplo, la relación con tus semejantes. A vos no te incumbe la sociedad en que vivís. Vos no estás destinado a morir. No serás viejo o vieja un día. No tenés un cuerpo. ¿Tenés un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? Es decir, es que no hay nada en la vida de uno que no amerite la inteligencia de uno. ¿A nombre de qué ser trabajador es superior a, por ejemplo, poder entender esa cosa tan compleja, tan arrevesada y tan cuasi imposible y sin embargo tan necesaria como es un vínculo, por ejemplo, de emparejamiento? Entonces esta es una sociedad que chapotea en la ignorancia más terrible en materia humana y social. Mire, si lo humano y lo social, porque la tontería universitaria, y hay que decir la palabra correspondiente, la tontería universitaria, menosprecia profundamente los saberes humanos y sociales, como la tontería de las facultades de humanidades menosprecia la potencia y la riqueza de los saberes de las ciencias duras. Pero el menosprecio a lo humano y lo social se paga caro. La desinteligencia que tenemos en los vínculos sociales, políticos, afectivos, etcétera, es terrible. En un tema que yo trillo mucho, que yo hablo mucho de él, mire, uno tiene que saber hacer el amor. No estoy hablando en la acepción sexual, en la construcción de una historia. Eso no es nada sencillo.
Hay algo muy doloroso, la gente recibe un bien como es por ejemplo el sentimiento amoroso y después no sabe qué hacer con eso, sino que lo consume. Porque es incapaz de pensar cuáles son los términos en los cuales se podría renovar esta fiesta de la vida que me ha deparado, por ejemplo, la fortuna de amar a alguien. Ahora, procedimientos universitarios dañinos a morir. Lo que pasa es que esto es un daño, esto es como un virus que insensiblemente se transmite y peor, la gente termina creyendo que eso es normal. Por ejemplo, procedimientos, el examen. La universidad, en ese artículo me van a encontrar algunas referencias de Schopenhauer y de Nietzsche muy duras contra esa figura antifilosófica que llama profesor de filosofía, que es un señor o una señora que sabe mucho, casi nadie le entiende qué dice y hace de la filosofía una cosa que está por allá en la estratosfera. Y no hay una institución más sagrada en nuestra época, intocable. Yo estoy seguro que ese artículo mío me va a costar más de un dolor de cabeza en la universidad por una cosa, porque se toca esa institución. Porque hoy usted puede tocar a la iglesia y la gente, bueno, mal que bien, acepta desde la Ilustración que el discurso cristiano puede estar puesto en cuestión. Toque la universidad. Es que en la universidad tirios y troyanos se dan la mano y dicen que eso es sublime, que eso está muy bien, que lo único es que hay que pelear porque el Estado le dé más plata. Y claro, el Estado tendría que dar no más, sino muchísima más, pero para otro tipo de educación. Una educación donde un profesor comprometido de verdad con los jóvenes no tuviese más de 10 estudiantes con los cuales pudiera conversar, porque si el tiempo no me lo permite, quiero de todas maneras anticiparlo, aunque en el artículo aparecerá. En la universidad no hay una institución que se filosofe menos que la universidad. Es impresionante. Porque es que el cristianismo se filosofó. Es decir, se autorizaba, pero por favor, los cristianos tienen a San Agustín, a Santo Tomás, que son palabras mayores. La universidad, mire, una cosa del tiempo de las cavernas. El examen. Vaya a ver si la universidad se pregunta qué es esa cosa tan extraña de un examen. Porque el examen es una cosa en general sorpresiva, que viene inesperada generalmente, pero sobre todo, el gran factor del examen se llama el numerito. ¿Cuánto sacaste? 3,2. Ay, pues madre, yo saqué 3. Y entonces es una escala y eso parece como que fuera la objetividad consumada, que eso no hay que interrogarlo. Y la universidad de una pobreza franciscana, cuando reduce la evaluación a numerar una relación, claro, con la información, porque lo único que hace es pasar información, y yo la información sí la puedo tabular. Yo sí le puedo preguntar a alguien por la información. Lo que yo no puedo medir es el pensamiento. Eso sí no es medible. Porque eso es como si un día amaneciéramos y tuviéramos la sorpresa de que unos señores muy lúcidos inventaron un medidor, por ejemplo, del sentimiento amoroso, y entonces ya le digan a uno que uno tiene, no sé, capacidad amatoria hasta 3,2 o hasta 3,8. Y es tan absurdo, pero no es absurdo, es que cociente de inteligencia. Como si eso fuera una cosa, un patrón universal que se pudiera cuantificar y medir. Mire, el examen es una cosa obsoleta. El examen no es imprescindible. Y no estoy diciendo que no se evalúe, pero hay otros criterios de evaluación que no son numéricos y que pasan además por forjar, por ejemplo, en el joven una posición ética, de responsabilidad. Yo digo, hay muchos estudiantes vagos y perezosos, un poquito como Marx decía de los obreros perezosos, que decía que un obrero perezoso era más digno que un obrero que servilmente se aplicaba a trabajar para únicamente rentabilizar al patrón. Y yo a veces digo, esos muchachos y esas muchachas que parecieran flotar en el aire y no tener ningún tipo de interés por nada,
¿No será una forma de responder a, es que ustedes me están succionando la vida, es que me están acabando la vida? Pero ¿por qué no más bien me ayudan a encontrar un cauce para que estas energías no se dilapiden, no se despilfarren y puedan encontrar la potencia, por ejemplo, de una fuerza que se pone en acción? Claro. Y qué pereza pues uno hablar en primera persona, pero es que no tengo más ejemplos a la mano en este momento. Pues yo, por ejemplo, no hago exámenes, ni les pido esos tales ensayos, que eso es otra falacia. Porque es que el ensayo parte del presupuesto que el muchacho y la muchacha sabe leer y escribir. Entonces, hágame un ensayo sobre la derrota de Napoleón en Waterloo. Eso es como si, entonces claro, bueno, la gente padece lo indecible para poder redactar algo. Es que todo en la vida tiene que ser aprendido y eso no se aprende en cursitos de lectoescritura. En cada clase, es como la ética. Eso tendría que ser testimonial en cada lugar. Y tendría que estar ejemplarizado por el profesor. Si un profesor no escribe y no transmite procedimientos escriturales, un joven, ¿de dónde diablos va a beber eso? Yo no hago exámenes ni ensayos. Y aquí están mis estudiantes que digan si eso es una recocha. Estudian con seriedad, leen las cosas. ¿Para qué? Para ir a conversar, para hablar con solvencia y conocimiento de causa. Y claro, como no nos interesa llegar a un acuerdo y yo ofrezco una interpretación de las cosas entre otras y entonces si la toman bien y cuando salen por esa puerta a mí no me interesa si salieron pensando igual que yo o no pensando igual que yo, lo que me importa es que piensen por cuenta propia y pensar por cuenta propia es que el sentido al que han llegado que les parece más convincente tienen como fundamentarlo y se acabó el misterio. Y entonces en lugar de un patrón uniformante, la diversidad y la pluralidad que permite, por ejemplo, la riqueza de la conversación. Yo le digo a ellos y a ellas, cuando yo me siento, por ejemplo, hoy nos sentamos casi a terminar una novela de Dostoyevsky que hemos venido analizando, desgranando. Yo digo, ¿sabe qué, hombre? Qué ventaja que seamos, por ejemplo, 15, porque son 15 inteligencias que encuadran el mismo texto que yo he leído y encuentran perspectivas que yo, por ejemplo, no había encontrado. Y entonces, si en lugar de competencia entre los jóvenes hay solidaridad de las inteligencias, nos hacemos más inteligentes. Es que eso es elemental. Ahora, lo que pasa es que si yo tengo que ser más inteligente que aquel, y entonces al otro no lo veo como un solidario con el cual puedo compartir la empresa y la aventura intelectual, sino como un competidor que tengo que derrotar. Entonces, claro, parto del menosprecio de su palabra, etcétera, etcétera. Bueno, efectos que se produce en este procedimiento. Bueno, en eso ojo, el modelo del examen es el modelo cristiano del cielo y del infierno. Gané, fiesta, aprobé la materia, perdí, depresión, castigo. ¿Y eso qué produce? Produce intimidación. Los jóvenes se van enseñando a estudiar con miedo, como es el miedo que después tendrán a perder el trabajo. Es una cultura que gesta el miedo como una relación con las cosas. Por ejemplo, hay un temor, pánico al error o a la insuficiencia. Y aquí paso directamente a los efectos y vuelvo al tema del error, que para mí es muy importante, porque muestra y desnuda la pobreza cultural de un modelo educativo como el que tenemos. Efectos: una juventud muda, una juventud sin palabra seria, tímida. Y claro, alguien podría decir, no, es que la timidez es un problema psicológico. La timidez tiene un gran componente sociocultural. Si un joven empieza a hablar y habla seriamente, esa dicha de una palabra que puede
compartir con otros y de la cual palabra, igual que la que recibe, encuentra enriquecimientos en su sentido. Eso, pero nosotros somos una juventud muda. Por ejemplo, en el curso mío, donde pues la solicitud es que conversemos, pero claro, pues yo no voy a presionar a que conversen, entonces yo dejo que quien tenga pues una inhibición muy fuerte me lo comunique, a ver entonces cómo hacemos. Nunca falta quien me diga, profe, me disculpa, yo no quiero intervenir en el salón. A la pregunta ¿por qué? Generalmente tiene que ver con estas dos cosas, profe, es que yo soy muy inseguro o muy insegura. Y bueno, inseguro quiere decir no las tengo todas conmigo. ¿Y por qué no las tenés todas con vos? Es que yo no sé, me da miedo equivocarme. 1. 2. Es que hay gente que como que sabe mucho. Claro, entonces fíjense que es un mecanismo inhibidor. Primero, porque ¿quién dijo que el error es una falla? Pero por favor, la historia del conocimiento de la humanidad no es un trabajo incesante sobre el error. Es que el error tiene un carácter positivo. Si ustedes leen con cuidado los diálogos de Platón, ¿qué es lo que hace Sócrates? Con Gorgias o con Fedro o con Fidias, con cualquiera. No es que castiga a Fidias cuando dice una cosa y entonces le dice perdiste. No. Trabaja sobre ese error para que la inteligencia de ese joven permita la superación del mismo. Y en la vida estamos incursos en el error permanentemente. Pero el modelo nuestro es un modelo por fuera de la posibilidad del error, como por fuera de la posibilidad de la limitación. Y que otro sepa. Claro, es que fíjense que es el fantasma de la competitividad. Es que vos, ¿por qué te tenés que medir en más o menos? Porque no te planteas en tu singularidad. Pues yo sé que Platón sabe 1.000.000 de veces más que yo, pero si Platón viniera yo hablaría con Platón. Y estoy seguro que yo le diría a Platón que Platón no pensó. Pues no porque yo tengo un genio, una inteligencia, no, porque yo soy un hombre, un ser humano que tiene una perspectiva para ver el mundo y la vida y se la testimonió al otro. Y si estoy equivocado, Santas Pascuas. Los seres humanos tenemos reversa y de los errores hace uno limpieza y sigue para adelante, lo supera. Pero si un joven, fíjense un efecto que se va produciendo, los jóvenes se van volviendo esquizoides. Son pensando por dentro una cosa y diciendo otra. Y se enseña a un silencio que nunca da cuenta de la veracidad. Porque es que un salón de clase no es un espacio donde, por ejemplo, los jóvenes objeten, donde los jóvenes polemicen, por ejemplo, con las afirmaciones del profesor. Se pierde la capacidad de dudar. Un joven no puede decir, no sé, profe, pero eso no me persuade completamente. Es que hay algo ahí que no. Usted, señor, si tiene mucha duda, cállesela. Entonces nos enseñamos a que la cara muestra una cosa y el espíritu va por otro lado. ¿Qué es lo que después va a pasar, por ejemplo, en el ámbito laboral? La falta de deseo, de identificación con ese trabajo silenciada. Y hay que representar el papel que le piden a uno que represente. Yo digo que es una máquina, un laboratorio, la universidad donde un joven se va habituando a hacer lo que no desea. Y no desea porque es que él no sabe por qué. Ojo, no es que no le llegue a interesar el arte o la filosofía o cualquier cosa. Algunos de esos muchachos y muchachas que llegan a un curso mío no les interesaba la literatura. Creían que eso era una cosa ahí para uno entretenerse. Y descubren. Lo que pasa es que la tarea de nosotros no es llevar a alguien de la mano, es señalarle horizontes, decirle, muchacho, con Dostoyevsky dialoga uno mucho. Yo hoy le regalaba un libro a un alumno, el libro de Dostoyevsky de Memorias del Subsuelo, y le ponía una dedicatoria en la que yo le decía que la fortuna de uno tener a Dostoyevsky es que uno puede dialogar consigo mismo de manera mucho más profunda. Entonces a los jóvenes lo que hay es que
como tenerles aprecio, confianza y decirles, vea, hay mundos muy maravillosos, apréstese a avanzar hacia ellos. Y cuando usted avance hacia ellos, usted no tiene que venir a presentarme un examen. Usted lo que tiene es un amigo con el cual va a dialogar, que ojalá ese Dostoyevsky que compró lo acompañe por el resto de sus años en los anaqueles de su biblioteca. Bueno, voy a tener que acelerar porque quiero de todas maneras señalar por qué es posible otra forma de concebir la educación. En todo caso, mi tesis es esta. En la universidad se transmite un saber que no se piensa. No se piensa. Porque uno puede saber una cosa sin pensarla. Uno puede saber biología sin pensar biología, puede saber historia sin pensar historia. Porque lo que se impone es la información. Y con la información es una condición para pensar, pero no necesariamente conduce a pensar. Uno puede quedar atascado en la información. Eso es el erudito. El erudito no piensa nada, pero sabe mucho. Y entonces, ¿qué es lo que termina siendo la universidad? ¿Quién manda a la universidad? Y cada vez más, y cada vez de forma más desembosada. El capitalismo. Y no vayan a pensar que me voy a echar aquí pues, el discurso del primer semestre de sociología contra el capitalismo. No, pero esta sociedad tiene un nombre concreto, unas relaciones muy concretas. Esta sociedad se enloqueció diciendo, ¿sabe? La vida se llama el rendimiento económico, con destino a la rentabilidad privada. Y señora universidad, yo necesito que usted me forme a alguien idóneo, adaptado y dócil. Nada que me venga aquí con cositas que sindicatos y que la justicia social ni eso. Parcélelo. Que sepa hacer muy bien ese oficio y no piense nada más. Que sea un gran ingeniero de sistemas y no tenga ninguna referencia nada más. Sobre todo, y esta es una tesis muy discutible, pero yo estoy cada vez más convencido de ella. Yo creo que si uno contribuye con lo poquito que uno pueda a que un joven reconozca qué es lo que desea y se apreste a la tarea de pensar por cuenta propia, lo que uno ha fomentado es alguien que ya no está garantizado, que funcionará con la lógica que la sociedad capitalista le reclama. ¿Sabe por qué? Porque el deseo y el pensamiento son por principio transgresores. No es muy fácil alinear a un deseante, no es muy fácil alinear a un pensador o una pensadora. Alguien ajeno a su deseo sí es fácil alinearlo. Entonces usted le dice, identifíquese con los carros Mazda 2019. Y entonces él se identifica con eso. Pero un deseante es un cabezadura, un deseante es tenaz y un deseante no está hecho por principio para incluirse en un conjunto que lo colectivice. Igual pasa con un pensador. Y por eso la solicitud que le hace el capital a la universidad es, hágame un trabajador, califíqueme bien esa fuerza de trabajo, pero además fórmeme un sujeto adaptado, un sujeto que como un caballo de carreras piense que la vida no tiene sino ese andarivel que se llama su función laboral, ajeno a la sociedad en que vive, incapaz de preguntarse por su propia subjetividad o por el vínculo que construye con la amistad o con el amor. Hágamelo muy inteligente en un detalle y muy ignorante en todo lo demás. Pero además su inteligencia solamente puede tener una dirección, que le sirva a la rentabilidad empresarial. Si no le sirve a la rentabilidad empresarial, si ese joven ingeniero, por ejemplo, de control, sale muy favorecedor de que sí, aquí hay que hacer unas reformas en la organización de esta empresa, porque realmente los obreros están trabajando en condiciones de mucha penuria, hay que hacer más inversiones para calidad espacial y aumento salarial y eso. Esa inteligencia no. La inteligencia es instrumental. Que el capitalismo es racional en todo lo que tenga que ver con lo maquínico y tecnológico y con la rentabilidad, y profundamente irracional cuando de calibrar las necesidades humanas y su solución se trata.
Se forma un joven ajeno a su deseo, no sabe qué desea. Y un joven sin disposición al pensamiento, que se habitúa a la aburrición. Por eso la locura del entretenimiento como escape a la aburrición. El estudio es aburridor, el trabajo es aburridor. Es que los viernes por la noche la gente es como si salieran fieras de las jaulas. Y mire, háganse preguntas lógicas muy simples y verá que a veces no hay ni que echar mucho discurso. Si una persona, incluidos los que estén aquí que trabajan, por ejemplo, se gana una lotería de, no sé, 5.000 millones de pesos, lo primero que hace al día siguiente es que no va a trabajar o no va a estudiar. Eso lo que está indicando es que se trabaja y se estudia no porque ahí se encuentra un goce, sino porque ahí se resuelve una necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de la subsistencia. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse en la vida es si es compatible el deseo con la subsistencia. Si una sociedad organizada en forma más racional en términos humanos no debería permitir que, por ejemplo, un joven adelante la vida con la que sueña y no necesariamente la vida con la que subsiste. Pero yo digo que se habitúa al aburrimiento. Entonces van a una clase que eso no les dice nada. Si le dicen el profesor no viene el jueves, no viene el jueves. Y voy a terminar con esto. Si a mí me dijeran, bueno, este camino tan costoso, pues cómo no traer uno a colación nuevamente el cuento de Balzac, Melmoth reconciliado, donde Balzac dice en las 2 primeras páginas, porque el cuento después se va para otra historia, dice, en el siglo XIX dice, la universidad es como unas antenas que se han dispuesto para detectar las mejores inteligencias juveniles. Apenas están detectadas, las capta, las pone en un procesador y saca 5 años después un cajero. Entonces él dice, el cajero pues del que entrega plata todos los días, pero es el cajero historiador, es el cajero politólogo, es el cajero ingeniero de sistemas, el encajado, el enfundado, el que está metido en unos límites estrechos. Jóvenes, y la vida es mucho más que eso, con toda seguridad. Y ningún hombre ni ninguna mujer podría estar exento, por ejemplo, de la riqueza del arte, de la filosofía. Y eso no debería ser una profesión, eso debería ser un saber transversal, que además no se transmitiera necesariamente en clases, sino en actitudes. Un prof de matemáticas puede despertarle el espíritu filosófico de un joven o de un niño. Yo he conocido profesores en la Universidad Nacional maravillosos, valga mencionar uno con nombre propio, Miguel Monsalve, que había que ver los sábados en esa Universidad Nacional, eso lleno de muchachitos, desentrañándoles el espectáculo maravilloso del mundo físico. Y cuando vos te pones de cara a una maravilla como el mundo físico, inevitablemente terminás en las grandes preguntas de la filosofía. Y si no, vuelvan a ver ese programa de Cosmos de Carl Sagan para que lo constaten. Si a mí me dijesen, ¿cómo ese mundo tan insulso para la sociedad? Porque me faltó tiempo, pero en el artículo lo pueden ustedes encontrar. Ese es un mundo de jerarquías nobiliarias y distinciones. El mundo universitario son los estudiantes que salen después a la sociedad a ejercer una labor como empleados y los profesores que permanecemos. Los profesores vivimos como en un castillo, yo lo llamo como la corte de Versalles, que tenemos jerarquías, así como había duques, había príncipes, había condes, ahora somos magísters, doctores, postdoctores, muy engolados de nosotros mismos, dirigiéndonos a pares.
Nuestra palabra es tan preciosa que merece oídos tan preciosos como mi boca. Ese mundo, esa negramenta que está fuera de esas vallas, allá no hay que dirigirnos, no hay que llevar los discursos al seno de la sociedad, no. Y por eso las universidades son como caricaturas de los castillos. Entre a la Universidad Nacional un obrero. Y yo les decía aquí hace como 2 meses, ¿por qué no hay un ama de casa, un niño, un obrero en la biblioteca de la Universidad Nacional ni de la Universidad Antioquia? Es que entre ahí pues. ¿Y ustedes creen que esas vallas que amurallan ese espacio es por lo que justifican? Que lo que pasa es que la inseguridad. Entonces esta biblioteca, que uno entra a la hora que quiere y sale a la hora que quiere y entra el que quiera, y esos libros están expuestos ahí, uno ahí ve niños y ve el desempleado y ve a gente de todo tipo y pelambre. Entonces estas también tendrían que cerrarlas y cerrar los hospitales y todo, porque tendríamos que vivir amurallados. No, eso es una justificación para decir, ¿sabe cuál es la muralla? La muralla es la espiritual que tenemos nosotros con esa sociedad. Es que yo sé mucho de Platón, pero es que esa sociedad no me va a entender si yo le hablo del amor. Entonces que lean a Walter Rizzo ellos. Y es eso. Entonces, ese mundo universitario lleno de narcisismo, competitividad, falta de solidaridad, falta de comunidad efectiva, se traduce en los que salen de ella, que van luego con su destinación personal al desempeño laboral. ¿Cómo? Soñar y luchar. Porque uno no sueña para contemplar, uno sueña para abrir una senda de lucha. Por una relación pedagógica diferente, posible, nada de imposible. Si a mí me dicen, ¿a qué se reduce la tarea de un profesor? Enseñe lo que enseñe. Yo diría que un profesor que realmente ama su oficio debería acometer con el joven, individualizándolo. Entonces uno tiene que saber cómo llaman sus estudiantes. Uno no puede tener una masa. Porque aunque esto suene muy trillado, cada estudiante es un universo. A mí me impresiona cada que hablo con un estudiante, todo lo que lo desconocía, más allá de todo lo que yo atendía a su palabra y le trataba de seguir su razonamiento. Yo creo que un profesor debería, dentro de una lógica distinta, no de exámenes ni de esas cosas, debería, uno, que es el fundamento de todo, enseñarle a los jóvenes la dicha de conversar. Y de que ellos son inteligentes y se forman también hablando entre ellos. Que en un salón de clase hay un radio formativo que puede ir del profesor al joven, como va del joven al profesor, pero va del joven a los jóvenes. Enseñarles a conversar. Enseñarles a que la palabra tiene peso, que la palabra es grave, que la palabra no es para disputar superioridades, que la palabra es la forma en que yo logro dar cuenta de algo y lo pongo en la oreja de otro que me puede devolver una aprobación o una disonancia con respecto a lo que dije. Eso es lo primero. Y hay que crear espacios conversacionales. Es que el emblema mío es una frase de George Steiner. En el fondo, educar. En cualquier momento y cualquier objeto no es sino crear las condiciones de posibilidad para conversar. 2. La tarea de un profesor difícil, pero debe ser el cometido, en mi opinión, debe ser ayudar a que un joven corra el velo que le impide precisar qué es lo que desea. Sí, qué es lo que desea. Es decir, hacia dónde se inclina su ser más profundo, el llamado más hondo de sí mismo. Que un joven descubra eso. Descubra que desear es difícil, pero es maravilloso. Porque desear es una huella de autenticidad.
Y en segundo lugar, ese profesor, cuando un joven empieza a desentrañar qué desea, contribuir a una ética por la cual el joven no renuncia a su deseo, cuéstele lo que le costare. Porque no hay peor traición en la vida que traicionarse uno a sí mismo. Si uno se traiciona a sí mismo, ya no tiene de dónde echar mano de confianza alguna. Entonces lo segundo es a mí por ejemplo me duele mucho la brutalidad del capitalismo con la juventud, porque los jóvenes miran con mucha incertidumbre el futuro, con mucho temor, y ya las ilusiones que otrora existían ya no se están cumpliendo, y sin embargo hay que decirle a los jóvenes, sosténgase como deseante, no claudique y aprenda a luchar por su deseo. Uno lucha por su deseo junto con otros. Es que yo con eso voy a terminar dentro de 5 minuticos. 3. Un profesor debe crear las condiciones de posibilidad para que un joven avance en la senda de pensar por cuenta propia. De pensar, de que origine sentidos, que trate de fundamentar esos sentidos, que comparta esos sentidos, que soporte el debate de lo que está afirmando. 4, fundamental, que se haga una palabra genuina, a una palabra que lo nombra, que uno se parezca a lo que dice, incluso en los errores, pero que uno no sea un doble, la palabra que enuncio aquí y la vida que va por allá. Esas 4 cosas, alguien que sepa reconocer su deseo, alguien que hace de su deseo un camino ético indeclinable, alguien que se entrega a la fiesta del pensamiento y alguien que se dota de una palabra que lo identifica ante el otro. Eso es lo que debería, en mi opinión, un profesor promover en un joven. Y al compás del saber que estén trabajando, entonces yo digo, los profesores debemos ser como faros. No somos pastores que llevamos un cayado y orientamos un rebaño. Deberíamos ser como los viejos faros de la navegación de antaño. Un faro le da un punto de referencia para su orientación al navegante. No le dice en qué puerto tiene que atracar. Él le da un punto de referencia. Los jóvenes necesitan que los viejos seamos puntos de referencia, no que les digamos cómo han de vivir, sino que tengan con quién diablos conversar una cosa tan incierta y tan selvática como es la vida. Pero la juventud está en general huérfana. Los padres tiraron la pelota fuera, entonces reducen todo a comida, techo, ropa y salud. Y 3 pinceladas de una moral caduca. Y bueno, mija, en otra noche mucho y mucho cuidado con tal, y punto. Y enseguida van a un bachillerato donde eso no llena como si fuera un batiburrillo de cosas y cosas allá. Y después llega a una universidad donde los profesores somos gente que estamos centradas en lo docto de nuestros saberes y se acabó. Si usted viene, si usted está angustiado, si usted tiene miedo, si usted está con un dolor que le atraviesa el alma, eso no me incumbe. Aquí todos son uniformes y en la uniformidad todos cumplimos con esto y no hay singularidad. Y no hay singularidad. Y otra vez qué pereza pues uno ponerse de ejemplo, pero a mí me acaeció anteayer una historia muy especial. Me suelen acaecer historias y es que una alumna me escribió una cosa que me traspasó el alma. De bella, de profunda, de auténtica. No, yo dije, no, es que mejor dicho, como este país todavía da muchachos y muchachas así. Y entonces entre muchas cosas muy profundas y muy elevadas al mismo tiempo que ella me planteaba en ese mensaje, dejaba traslucir una preocupación porque no estaba yendo allá al curso mío, porque estaba entregada a esta cosa que la estaba atravesando.
Yo le dije, ese curso vale huevo, pues eso es nada. Eso. Es decir, es que hay momentos en la vida donde lo capital es otra cosa. Y entonces me voy a poner en la férula, pues es que te tenés que acomodar a esto, so pena de que vas a perder este curso. No, es que hay que oír la singularidad de cada joven. Y eso no quiere decir que no acatemos, por ejemplo, unos principios de rendimiento y de responsabilidad. Yo creo que hay que promover eso, que un profesor tiene que ser un conversador, un ejemplo de conversación. ¿Quién es el que conversa? Es aquel que supone que el otro puede tener razón. Es el que toma la palabra pero la deja. Es el que afirma pero soporta la alteridad. El que si es menester coteja pero no apabulla. Yo le digo a un colega que tengo yo le digo, mira, nosotros somos muy viejos. Y si vos no tenés con vos mismo la exigencia de ponerte en el pellejo de cuando tenías 20 años y bregar a pensar desde los 20 años de ese muchacho, esa muchacha, esto es como una pelea de boxeo donde un peso pesado se enfrentara a un peso pluma. Es que un joven es un camino al que no se le puede pedir que tenga los frutos y los rendimientos que una larga vida haya deparado. En todo caso, todo es un poquito ahí pues dicho en catarata para terminar en esto. Hay que resistir internamente en la universidad, hay que inventar otros modelos hasta donde lo permita. Cada vez estas instituciones son más duras, más rígidas, más estrictas. Yo le digo a los jóvenes, hay que recuperar la dimensión de la rebeldía. Hay que exigirle a los profesores que escuchen y que hablen en los salones con los estudiantes, que los consideren inteligentes y seres dotados del lenguaje. Uno, si la universidad, yo no tengo mucha esperanza en que por ahí vayan a pasar muchas cosas muy raras. Yo creo que la institución más conservadora de todas es la universidad y no creo que el meridiano de transformación de la sociedad vaya a pasar jamás por la universidad. Pero hay que aprender una cosa, y este es el colofón de mi charla. Es necesario recuperar algo de lo que la humanidad siempre se dotó, y es una capacidad de resistencia creativa, caracterizada por los procesos de autoinstitucionalización. Es que la institucionalización oficial es la que regimenta qué estudias, cómo estudias, el examen, pase la nota, promueva la matrícula, etcétera. Y ojo, que yo no soy ingenuo. Yo no estoy diciendo que no tenga que haber una entidad que evalúe, por ejemplo, si un arquitecto efectivamente puede erigir un edificio. Pero lo que yo digo es que hay otros procedimientos de enseñanza y evaluación que no son necesariamente los que se han establecido. Y lo que yo digo, jóvenes, es esto. ¿Y por qué no, si uno ama el saber y no lo ama para inflar pecho y decirle a los otros yo sé mucho, sino que lo ama para lo único que sirve el saber, para que le sirva a la vida y a la vida concreta, la que soy en este momento y la que me reúne con otros seres humanos? ¿Por qué no esos deseantes aprenden a juntarse? Yo tengo con los jóvenes que son mis estudiantes siempre un llamado y les digo, muchachos, no se queden solos, muchachas. Solos serán papita para el loro. Esta cosa es muy dura. Y a esta cosa o le enfrenta uno con fuerza o esta cosa lo deglute a uno. Juntarse, organizarse y trabajar de forma perseverante en aras de lo que uno ama. Porque lo que uno ama no lo hace porque le van a dar una retribución inmediata. No hay más retribución que, por ejemplo, el entendimiento y la relativa confianza que da de que la posición que uno tiene en la vida está fundamentada. Yo se los digo y de verdad créanme que yo sé todas las fallas que yo tengo y que tenemos, pero yo quisiera ponerles como un ejemplo
el trabajo del Centro de Estudio de Estanislao Zuleta, que yo les he dicho, somos 35 almas, viejos somos 4, y los demás son un montón de muchachos y muchachas capaces de hacer desde lo más concreto de objetos como esto hasta escribir, leer, y que trabajan tenazmente en un estudio sistemático como no lo hace, por ejemplo, la universidad en los seminarios que nosotros adelantamos. No hay un examen, no se da un título, no hay nada. Y en la universidad hay gente que se extraña y me dice, ¿y entonces esa gente a qué viene? Pues ¿por qué estudia? Le digo, ¿por qué estudia? Porque lees vos una bella novela, porque lees un bello texto de historia, porque te van a dar un diploma o porque eso te da luces para entender la vida, y si uno entiende la vida, cabe la esperanza de que uno quizás la pueda hacer mejor. En todo caso, si no la hace mejor, la hace menos peor. De eso sí estoy yo convencido. Bueno, yo les estoy muy agradecido por su atención y ojalá compren el librito. Y nos vemos el otro mes. Gracias. A vos, hombre, muchas gracias. Bien. Hay uno que se llama...